Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos ya de regreso en este miércoles, hoy es 20 de agosto del 2025. Bueno, va pasando rápido el tiempo, el calendario lleva prisa. A mí se me ha hecho realmente rápido este año, pero en fin, cada quien tiene su propia percepción del tiempo, del espacio, del calendario, de todo, ¿no? Pero fíjate que el calendario, los días que pasan, los años que pasan, todo eso nos va produciendo una serie de, vamos a llamarles, pensamientos negativos. Y hoy te quiero platicar de lo negativo, de pensar negativo. Esas emociones que nos dañan físicamente, que dañan nuestro cuerpo, y por qué no decirlo con todo atrevimiento, dañan nuestra alma. Te puede extrañar el término, pero lo vamos a ver cómo es que así sucede. Bueno, no te puedo decir de ninguna manera que el alma se daña con las emociones negativas, porque pues si algún ente o alguna entidad no conocemos bien del todo, ni siquiera lo conocemos mínimamente, sería el alma humana, como dicen. Bueno, hoy te quiero platicar de algo que me ha llamado muchísimo la atención y de cómo, hasta qué punto las emociones y los pensamientos negativos afectan a la salud física. No solamente se trata de un pensamiento negativo, la psicología moderna ha calificado lo negativo o los pensamientos negativos como aquello que nos lleva a pensar que algo no está bien o que no va de acuerdo con nuestras percepciones o paradigmas o normas. Y entonces como que lo decimos, ok, esto es negativo y esto es positivo. Pero en realidad no hay tal, no hay algo que tú digas, ok, que tú digas los pensamientos negativos son normales, son parte de la vida de muchas personas, y si bien a veces no llegan a tener la intensidad suficiente como para decir que son malos, que son perjudiciales para la salud o un problema serio, como tú quieras llamarle, a veces llegan a ser motivo como para necesitar ayuda. Yo te puedo decir con mucho conocimiento de causa que muchas personas, ay, permíteme, creo que algo está pasando. Muchas personas acuden al terapeuta, acuden al coach, porque, por decirlo de una manera muy básica, no saben, no pueden manejar bien sus emociones porque las convierten en negativas o, en el mejor de los casos, las convierten en positivas. Y entonces vamos a ver hoy cómo podemos vencer los pensamientos negativos a través de uno de los modelos de intervención psicológica más eficaces del mundo actual, moderno,
que es el modelo cognitivo-conductual. Fíjate que aunque no solemos tener en cuenta este asunto, pero las emociones suelen ir acompañadas de reacciones físicas. No hay que ir muy lejos como para decir que cuando uno está nervioso, bueno, pues le falta el aire, le duele la panza, duelen las coyunturas, o sea, hay señales físicas de que algo no anda bien con nosotros, y lo que no tenemos conciencia plena es que muchas de esas emociones, positivas o negativas, están teniendo algún efecto en el cuerpo y tenemos algunos síntomas. Y entonces el sudor de las manos, fíjate cómo hay muchas personas que por el estrés, por la tensión, por los nervios, por el miedo, le sudan las manos, tensión en la mandíbula, como que se paralizan, ¿no? Digámoslo así, y entonces aumenta la temperatura corporal, no solamente la sudoración de las manos, sino a veces de todo el cuerpo, y estas pequeñas alteraciones físicas que son ejemplos muy sencillos, muy ligeros, si puedes llamarle así, de los efectos físicos de las emociones que todo el día nos acompañan. O sea, de repente decimos, me siento muy bien, me siento mal, me duele la cabeza, sin tener muy en cuenta que esos síntomas son el reflejo de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, y no por eso, me decía una vez, es una larga historia muy interesante, algún día te platicaré, pero me decía un médico que no es por nada, me decía, pero el estreñimiento se relaciona con el estrés. Y pues sí, ¿no? Hay algo de lógico en esto, porque cuando tenemos alguna emoción atorada, literalmente, entonces se nos atora la carreta, se nos atora todo, incluso la digestión. Bueno, el asunto aquí es que hay afecciones mucho más graves en las que no tenemos conciencia de que cuando tenemos una mala gestión emocional, o sea, no porque sean pensamientos negativos en sí, sino lo que hacen y cómo repercuten en nuestro físico, en nuestro cuerpo físico, cómo eh, paradójicamente nos sentimos mal sin darnos cuenta de que lo que está pasando es que pensamos mal. Tenemos alguna emoción que se quedó ahí atorada, y que cuando se convierte en algo crónico, en algo cotidiano, y que está esa emoción dentro de nosotros por un periodo más o menos largo, se convierte en un malestar emocional permanente. Vamos al médico, no nos encuentra nada, nos hacemos un montón de análisis y estudios y parece que como pues, aquí no hay nada, a lo mejor son tus nervios, es tu estrés, y puede desembocar en otras afectaciones como insomnio, la presión arterial alta, colitis, gastritis y paralelcontitis, ¿no? O sea, estoy pensando en eso porque el asunto es que dentro de todo esto, no todo es negativo, dicen los expertos, porque, por ejemplo, el bienestar emocional conlleva, digamos, varias ventajas físicas. Incluso se podría decir que uno de los grandes puntos positivos de mantener una buena salud mental es cómo se refleja en nuestro cuerpo. Entonces, antes, eh, no lo voy a citar de memoria porque me equivocaría, pero creo que fue Freud quien dijo, antes de ir a ver al psicólogo, pregúntate si no estás tratando gente estúpida o algo así, ¿no? Suena muy feo, yo estoy seguro, pero lo que simboliza toda esta idea es que, ok, antes de decir me siento mal,
no estaría mal que nos preguntáramos y nos hiciéramos un análisis y que nos autoayudáramos, porque hoy te quiero platicar precisamente del autodaño, que es sin lugar a dudas algo muy prevalente en nuestra sociedad, especialmente, bueno, dicen los expertos que especialmente entre la gente joven. No me parece que sea exclusivo de los jóvenes, ¿sabes? Porque pues en mi profesión, en mi trabajo, yo he platicado con muchísima gente de todas las edades, y sean jóvenes, sean adultos mayores, todos tienen el problema de autodañarse físicamente porque no cuidan eh, sus emociones o la intensidad de sus emociones. Así que hoy te voy a platicar un poco de esto. Si me permites, estamos en vivo aquí en el programa de este miércoles 20 de agosto del 2025. Ojalá que nos compartas con tus contactos, con tus amigos, con tus enemigos, para que crezcamos, ¿no? Estamos en vivo en esta hermosa mañana, calurosa mañana, por cierto. Yo soy Gilberto Marín y estamos iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, resulta sumamente importante determinar las razones por las cuales nos lastimamos. O sea, quiero hablar del autodaño como el proceso en donde, si bien es cierto, no tenemos plena conciencia de el daño que nos provocan las emociones mal manejadas en nuestro cuerpo. Bueno, pues hay de alguna manera indicios de que nos lastiman esas emociones porque nos dañan. Para decirlo de una manera muy básica, muy sintetizada, porque podemos empezar a replantearnos nuestro comportamiento y cómo repercute en nuestra salud. La verdad es que no ha habido, bueno, quiero pensar, déjame plantearlo de esta manera, no ha habido una regla, una norma, un instructivo que pudiera orientar a la gente, tú y yo y a todos, de cuáles son esas emociones. Bueno, no podemos evitar las emociones, eso sí estoy completamente seguro. Lo que sí podría indicarnos un manual o el sentido común, ya ni siquiera digamos un manual de cómo comportarnos y cómo manejar las emociones, pero el sentido común te hace ver que si te la mantienes enojado, iracundo, nervioso, ansioso, depresivo, bueno, pues te estás haciendo daño. Y antes de ponerle atención a por qué te sientes mal, ponle atención a cuáles son las emociones que manejas con mayor cotidianeidad, o sea, qué es lo que manejas a diario. Y entonces yo sé que por todo lo que he visto y todo lo que he escuchado de personas que simplemente cuando sustituyen esto que estoy llamando autodaño, o sea, cuando dejan de pensar como piensan, cuando se permiten tener emociones más controladas, automáticamente como reacción o como respuesta, se empieza uno a sentir bien. O sea, es como si dijéramos, claro, no es tan simple, pero imagínate que yo te digo, oye, ¿te duele la cabeza? Sí, me duele la cabeza. Ok.
Entonces yo te induzco para que, independientemente de lo que estés pensando en este momento, yo te digo, ok, piensa en esto, que estás en un lugar muy a gusto, muy placentero, y estás platicando con esa persona que más quieres, bla, bla, bla. Y entonces te empiezas a olvidar de la emoción que seguramente provocó tu dolor de cabeza, y entonces el cuerpo, que es muy sabio, dice, bueno, pues como ya no estás pensando en tantas tonterías, dolor de cabeza, órale, vámonos, se acabó. Bueno, lo estoy diciendo de una manera muy simple, pero así sucede. O sea, cuando dejamos de pensar en eso, el cuerpo responde y dice, ok, pues ya no necesitas dolor de cabeza, ya no necesitas estar tenso, ya no necesitas sudar de manos y cuerpo. Y entonces creo que así es como intentamos de alguna manera provocar que nuestro cuerpo se vaya autoayudando en lugar de autodañándose. ¿Cómo sucede esto? Mira, te decía, el cambio de switch, o sea, cuando te inducía hipotéticamente a que pensaras en otra cosa, lo primero que recomiendan muchos expertos es el cambio de ambiente, que sería, dicho de otra manera, el cambio de switch, o sea, cambiar la imagen, cambiar de ambiente, cambiar la película, cambiar de cassette o de chip o como tú quieras llamarle, porque el autodaño se alimenta precisamente de patrones repetitivos. O sea, uno sin saberlo se acostumbra a pensar de tal o cual manera. Entonces, si piensas en algo que te dañe mucho, como por ejemplo, híjole, se está acercando el fin de mes y no voy a tener para pagar esto, para pagar lo otro, te llenas de angustia, te llenas de desesperación y de ansiedad, y entonces empiezas a tener otra vez repetidamente ese ciclo de pensamientos que sabes que no están bien, pero que te dañan porque, o sea, imagínate que yo te pregunto, ok, muy bien, entiendo tu malestar, pero ¿cómo te fue el mes pasado? ¿Pudiste cubrir tus necesidades y tus compromisos? Sí, a duras penas, de panzazo, de milagro, y bueno, el drama es parte de la vida cotidiana, pero ok, a lo mejor lo que hay que pensar es que salí, la verdad es que la hice, entonces yo confío, dice uno, en que todo va a salir bien si estoy haciendo lo correcto. Entonces, en algún momento dado del día, usualmente llegamos a pensar lo mismo, que nos daña, y si, por ejemplo, cuando empieces a pensar ese pensamiento negativo y de repente cambias de lugar, o sea, si vas manejando y te invaden los pensamientos negativos, bueno, pues cambia de ruta o detente en algún lugar, haz algún break, te tomas un café, o si estás en una habitación, cámbiate a otra, o si estás con una persona que te hace sentir mal, bueno, pues con permiso. Y ya sabes, es muy probable que evitemos hacernos daño con esas emociones si nos alejamos del espacio que nos está causando esas emociones. O sea, cambiar de lugar, cambiar de canal, ayuda. Entonces, ahí tenemos el primer indicio de que los pensamientos negativos los tenemos con nosotros porque queremos, ¿no? Ahora, dicen los muy expertos que también nos beneficia muchísimo para evitar el autodaño el llorar. El llanto, independientemente del origen de él, por felicidad, por tristeza, por dolor, por miedo, por coraje, por lo que tú quieras, pero todos nos beneficiamos de llorar de vez en cuando. Incluso los que dicen públicamente, no, pues yo nunca lloro, o cuando ninguna película tierna y emocionante te hace llorar. Yo recuerdo que yo era muy chillón, o sea, veía una película y pácatelas, ¿no? No porque fuera muy tierna, sino
la conclusión a la que uno llega cuando el mensaje de los actores pues es muy bueno. Ahora, somos muy afortunados los humanos de tener un equipo o un cuerpo que está equipado con esta manera natural de lidiar con las emociones difíciles que se llama llanto. Y entonces así es como podemos liberar las emociones que nos incitan a hacernos daño, que están allí, que están dale y dale, que nos están dañando y que pues no hay nada de debilidad, no hay nada de malo en llorar, incluso aunque te hayan dicho de niño que los hombres no lloran, bueno, pues me parece que hubo un error ahí de educación, pero solamente hay que encontrar el lugar tranquilo, hay que encontrar el lugar adecuado y seguramente que va a salir todo lo que ha estado acumulado y que puede evitarse que nos dañe llorando. Ahora, te voy a decir algunas otras sugerencias que nos hacen los expertos y te vas a dar cuenta que después de todo, quedarse con las emociones negativas y los pensamientos negativos no es tan obligatorio y además pues puede ser el pretexto para que hagas otras cosas y te voy a indicar cuáles otras cosas. Bien, pues dicho lo anterior, yo creo que aquí pues no tenemos ningún comentario en nuestro chat en vivo. Bueno, pues a lo mejor es muy temprano, no creo, pues no es tan temprano, pero en fin, serenidad y paciencia, dice el dicho. Así es que yo con muchísimo gusto voy a una pausa y regreso. Ay, no es esta la pausa que quiero ir. Bueno, señoras, señores, voy a una pausa, afino mi garganta y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Yo una vez escuché esto y como que no entró en mi categoría de distractores para evitar pensar lo que seguramente estaba pensando en aquel tiempo, en aquel momento, en aquella época, en donde evidentemente uno pasa por situaciones muy complicadas y lo malo, permíteme entrecomillarlo, es que aparentemente no sabemos cómo lidiar con las emociones difíciles cuando tenemos momentos difíciles. Pero un gran amigo mío, psicólogo, me decía, oye, pues más o menos me pidió que le describiera mi día a día en aquel tiempo, en aquel momento, hace algunos años, y se dio cuenta que no incluí yo entre mis actividades diarias cosas del hogar, solamente del trabajo. O sea, yo no entendí la pregunta, pero me dice, más o menos platícame de tu día, ¿cómo es tu día? No, pues yo hago esto, me levanto, me baño, me cambio, me voy al trabajo, manejo, bla, 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 todo normal, ¿no? Pero resulta que él me dice, oye, te puedo dar una sugerencia para que le reduzcas muchísimo al daño que te está haciendo el estar 24/7 ansioso, estresado, enojado. Y entonces, ¿sabes qué me dijo? Ponte a lavar los platos. Bueno, yo en mi casa no lo hacía, de hecho no lo hacía todo el tiempo, por supuesto, pero
los expertos han encontrado que esta tediosa tarea casera, doméstica, que puede ser bastante tranquilizante e incitar para que las cosas vayan cambiando de lugar. Y si me preguntas así rapidito, en mi experiencia, cuando me pongo a lavar los platos y que me pongo a pensar en cosas y que posiblemente tenga algo de música de fondo, para cuando terminé todo la labor, yo ya estoy pensando en otra cosa. Ahora, no sé qué sea el jabón para trastes, el aroma penetrante o el agua o el hecho de estar en movimiento, la esponja, los guantes para lavar los platos si los usas, o un programa interesante o escuchar radioterapia de fondo, ¿no? Todo eso puede ser la labor ideal para distraer nuestra mente y reducir al mínimo el daño que nuestra emoción, que en ese momento está vigente, nos dañe lo menos. Y hay que enfocarnos, dicen los expertos, completamente en lo que estamos haciendo. O sea, si te vas a dedicar, decía mi padre, si vas a lavar los platos, lávalos bien. Si vas a limpiar tu cuarto, límpialo bien. O sea, dedicarnos al 100 y dejar que la mente se pierda en esos movimientos de tallar los platos, lavar las ollas difíciles. Va aprendiendo uno. La verdad es que no me cuesta ningún trabajo reconocer ni ninguna pena que pues de repente pues hay que lavar los platos y a veces las ollas difíciles, restregar la estufa y observar cómo los líquidos o los espumas y los jabones y los aromas se disipan y van tomando así como que tienen vida propia. No sé si te has fijado, o sea, yo de repente pongo la espuma en un plato y me pongo a observar, qué simple, ¿no? Me pongo a observar cómo la espuma va cambiando de forma y entonces es como llego a la conclusión de que así son los pensamientos, como la espuma. O sea, déjala ser esa espuma y entonces tus pensamientos van cambiando de forma porque estás concentrado en cualquier otra cosa, incluso lavando platos o tal vez escuchando música, porque sabes, sí es muy terapéutico y esto, pues, ¿qué te puedo decir yo? Que cuando hacemos una lista de nuestras emociones negativas como depresión, enojo, culpa, nostalgia, amor, emoción, resentimiento, whatever, lo que tú digas, entonces cuando sintamos el impulso de pensar en eso negativo, que es el impulso de autodañarnos, porque te repito, parece como que no nos damos cuenta de que en realidad cuando le estamos dando rienda suelta a las emociones negativas, pues nos estamos dañando y elegimos la emoción que más nos daña. Estás pensando en esto, en aquello, en dónde estará esta persona, qué estará haciendo, por qué no me llama, y el otro y aquello. Entonces, cuando te pones a escuchar música, y aquí debo decir que tu música favorita, independientemente de cuál sea, y entonces te das permiso incluso para llorar en las canciones tristes que tienen una letra así como rompecorazones o como se dice, cuando rompe y rasga son las canciones, y entonces escuchar la música que te gusta o que te gustaba, o cuando dependiendo de tu edad pues acudes a la música de los 60, los 70, los 80, lo que sea, dependiendo de tu edad, y como que te hace recordar y te introduces en momentos más simples, más llevaderos, más felices, y permites que la música te libere de las emociones actuales difíciles de manejar y dañinas, porque en eso consiste el evitar el autodaño, cuando somos capaces de encontrar soluciones a todo aquello que evidentemente nos está lastimando. Ahora, hay muchas otras cosas como limpiar una habitación,
Incluso yo recuerdo que uno de mis tutores, uno de mis maestros, me decía que porque yo le platicaba que me sentía a veces muy mal, me sentía muy tenso después de platicar con una persona sobre sus asuntos, sus problemas, como una terapia. Pues entonces él me decía, ¿sabes qué? Si estás en tu oficina, bueno, pues lávate los brazos, lávate el cuello, lávate la cara, descansa, y eso va de alguna manera a lograr que tus emociones que te están invadiendo en ese momento, para que no te dañen, se disipen. Si estás en tu casa, bueno, pues te das un baño, o cualquier parte del cuerpo que tú quieras lavar y planchar, ¿no? Y entonces, cuando sentimos el impulso de sentirnos mal, hay que investigar bien, correctamente, cuál es la emoción que nos está dañando. Y aún, independientemente de cuál sea la emoción que te daña, yo creo que lo correcto, entre otras cosas, es, como me decía aquel gran amigo mío, lavarte los brazos con agua y jabón, por supuesto. Si es posible, la cara también y el cuello, y entre más fresca el agua, mejor. Y entonces como que esas emociones van saliendo. Y no sé, vuelvo al aroma del jabón, el perfume, lo que te recuerda, etcétera, etcétera. Y entonces como que es muy terapéutico el lavarse los brazos y otras partes del cuerpo y la cara, etcétera, etcétera, para permitir que las emociones negativas se vayan al diablo. Bueno. Ay, señoras y señores, nos dice Airam González, buenos días, señor Marín. Ceci Sánchez, buenos días, con mucha serenidad y paciencia le mando un cordial saludo como siempre, el mejor locutor de México y Cachanilla, excelente tema, dice Ceci Sánchez. Qué bien, me da mucho gusto leer esto. Dice Airam González, excelente tema el día de hoy. Muy bien, pues eso me da muchísimo gusto. Y como estoy muy contento, voy a ir rápidamente a una breve pausa y regreso con más radioterapia directo a la conciencia en este miércoles 20 de agosto del 2025. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, cuando no sabemos qué hacer, cuando nos invade alguna emoción negativa, un pensamiento negativo, porque como decía el título de este programa, lo negativo de pensar negativo es que nos dañamos el cuerpo, nos daña físicamente, nos daña nuestra salud y aparentemente cuando no tenemos una idea más o menos clara, lógica acerca de pensar, bueno, ¿por qué me siento tan mal? Y revisemos nuestras emociones, posiblemente si estamos bien conscientes nos daríamos cuenta de que hemos estado insistiendo con un tipo de emoción o pensamiento negativo que se ha vuelto lo negativo de lo negativo. ¿Cómo es eso? O sea, no tiene nada de malo, creo, que tengamos algún pensamiento llamado negativo
que no es otra cosa más que aquello que no nos parece que nos haga sentir bien. Entonces, lo que no nos hace sentir bien, luego le ponemos la etiqueta de negativo, y lo que nos hace sentir bien, bueno, pues le ponemos la etiqueta de positivo, obviamente. Y entonces, cuando actuamos así de una manera automática, que son, no sé, pensamientos muy repartidos entre lo bueno, lo malo, lo que me pasa, lo que no quiero que me pase, lo que me pasa pero no quería que me pasara, y lo que no quería que me pasara pero me pasó. Bueno, entonces, de alguna manera, no tenemos muy claro cuáles son los impulsos a través de los cuales hacemos cosas, porque de repente decimos, ay, es que no quería hacer eso, no era mi intención. Ok, quiere decir que muchas veces los pensamientos negativos nos hacen actuar compulsivamente. O sea, cuando tenemos esa libertad de hacer lo que sea, cuando no hay perrito que nos ladre y que nos diga esto no se va a hacer, esto no debes hacerlo, cuando nos sentimos libres, pues, entonces yo creo que en esa libertad que todos disfrutamos, es muy conveniente actuar de manera libre, poderosa, acerca de cómo debemos aprender y a dónde debemos acudir para aprender a eliminar, cuando menos a reducir, los pensamientos negativos, las emociones difíciles, porque lo primero que sucede cuando tengo una emoción que me incomoda es el impulso de dañarnos, de dañarme, de dañarte tú, porque cuando tú eres muy creativo o muy creativa, inmediatamente piensas, por ejemplo, una persona que se siente triste, que se siente abandonado, que se siente solo, que se siente engañado. Bueno, pues es muy probable que su primer impulso sea beber alcohol o tomar algún analgésico o algún tranquilizante o algún antidepresivo, porque supone que así se va a sentir bien. Pero el asunto es que ese impulso de hacernos daño, que no está implícito en lo que queremos hacer, o sea, si tu intención de beber alcohol o cualquier otra sustancia es sentirte bien para olvidar las penas, porque decía un dicho muy mexicano, para todo mal, pues una copita de mezcal, y para todo algo así, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos la idea de que el alcohol o cualquier otra sustancia nos permite eliminar la emoción negativa. Mira, esto de saber cómo respondemos a los impulsos de las emociones, dicen los expertos, y voy a citar a la trabajadora social Catherine Cullen, que nos dice que ha resultado muy útil esta idea para identificar cuándo son más fuertes los impulsos y cuándo se sienten, y cómo actuamos con respecto a, de repente estamos haciendo cosas extrañas, no sé, irnos a algún lugar y no avisarle a nadie, agarras tu carro y te vas a dar la vuelta llorando, gritando y maldiciendo y un montón de cosas, y como que pues no tienes que explicarle a nadie por qué hiciste eso, cuando simplemente lo que tú quieres es salir del problema, evitar esas emociones dañinas y que están allí. Y entonces muchas veces el impulso de hacernos daño puede sentirse como un volcán en erupción, dice la trabajadora social Catherine Cullen, como algo incómodo, y de cualquier manera es mejor convertir estos sentimientos en palabras en lugar de permitirles crecer en nuestro interior, y los vamos a ir
desahogando esos pensamientos negativos, llamados así, porque no son buenos. Porque, por ejemplo, mira, yo descubrí hace algún tiempo, porque lo aprendí de una persona, que cuando te sientas así como que con mucho coraje, o muy triste, o muy depresivo, fíjate que nos sugieren agarrar algo con la mano. O sea, si te sientes mal, la gente hace esto, se agarra de algo como que es su sostén, de la misma manera en que un bebé se aferra a su biberón, lo chupa, lo agarra porque es su sostén, es su salvación psicológica. Cuando crecemos, hacemos exactamente lo mismo. Nos agarramos de algo, por eso mucha gente ya grande se chupa el dedo, o muerde algo, o tiene una cobijita que está todo el tiempo mordiendo, porque es indispensable aferrarse a algo, cualquier cosa lo suficientemente pequeña como para caber en la mano, o algo que realmente, una pelotita, de esas bolitas para el estrés, de esas bolitas chinas, que yo tenía unas pero no sé dónde quedaron. Y entonces una de mis hermanas me regaló unas piedritas, pues piedras, ¿no?, que tenían un cierto poder, que las acariciabas y sí, en realidad pues te tranquilizaban. Y yo la verdad no te puedo decir que sea la piedrita y sus poderes mágicos, o mi idea de que con esa piedrita se me iba a quitar la emoción negativa. Cualquier cosa es válida. Y entonces, para mí y para toda la gente, el impulso de entrar en contacto con algo es como volver, válgame la comparación, al biberón del bebé que se sentía seguro porque lo tenía en la boca, lo tenía en la mano, lo tenía cerca. Pues lo mismo sucede con las emociones. Nos agarramos de algo, incluso de la mano de una persona, y tú puedes decir, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Ay, no sé, no, nada, agárrame la mano, abrázame, dame un beso, dime que me quieres, y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que son actitudes antiestrés, son actitudes que de alguna manera están evitando el autodaño, que es tan dañino, válgame la redundancia, y que de alguna manera no sabemos cómo desalojarlas, cómo eliminarlas, y parece ser que ahorita que regresemos después de la pausa, moverse es una de las grandes soluciones para ir eliminando las malas emociones. Bueno, pues dicho lo anterior, nos dice Verónica Munguía: saludos señor Marín, excelente tema, muchas gracias por compartir. Verónica Munguía, pues muchas gracias. Bueno, entonces, dicho lo anterior, yo voy rápidamente a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que no es tan difícil aprender a eliminar gradualmente los pensamientos, bueno, las emociones negativas. No podemos evitar tener pensamientos intrusivos,
que se nos meten a la cabeza, como que no sé por qué estoy pensando esto y nos hacemos daño. Pero fíjate que si, por ejemplo, imagínate lo siguiente, si tú has estado sentado o sentada por mucho tiempo y empiezas a tener esos pensamientos que y te empiezan a estresar o a darte un cierto temorcito o angustia o ansiedad cruzado con todo, entonces lo conveniente, nos dicen los expertos, es que nos levantemos, caminemos por allí, independientemente de dónde estemos. Si no es posible caminar, bueno, pues levantar las piernas, hacer la mueca como que estamos caminando, es muy útil. Y además, algún estiramiento o practicar algo de yoga si lo haces, o simplemente mover los brazos, mover las piernas, mover tu cuerpo, tocar el piso, tocar la pared, estirarte y moverte. Y entonces creo que inclusive es mucho mejor si vamos a caminar fuera o vamos a correr fuera o hacer algún tipo de gimnasia y dejar que nuestro cuerpo nos mueva y se mueva, porque es así como desechamos lo negativo moviéndonos. Es increíble que cosas tan sencillas y tan normales y tan habituales en una persona, pero pues no sé, no es crítica, pero ¿qué hacemos cuando tenemos una emoción así muy negativa? Pues nos ponemos a llorar, no nos podemos mover, no me puedo mover, no quiero ir, no quiero salir, no quiero nada, cuando en realidad pues, tendría que ser lo contrario. O sea, si te sientes así mal o un pensamiento te invade, antes de que te autodañe, bueno, pues piensa en una de las muchas soluciones, como moverte, o todavía mejor, pedir que te abrace un ser querido o abrazar a un ser querido. Me llamó la atención cuando leí a la doctora, a la trabajadora social Catherine Cullen, que decía ella que cuando estaba en la preparatoria y sentía el impulso de hacerse daño, ella practicaba el cutting, o sea, se cortaba la piel, las piernas. Decía que buscaba a su gatito, se lo llevaba a su cama, a su recámara, y se sentaba en la cama con el gatito, lo acariciaba, le daba besitos, lo abrazaba, y al rato ya se le pasaba el impulso de cortarse las piernas. Fíjate que esto lo leí, lo escribe como una anécdota a esta persona, y ahora tradúcelo o conviértelo en un abrazo, no a tu gatito, no a tu perrito, no a tu mascotita, sino a una persona. Yo digo que todavía mejor, y si esa persona es alguien muy querido para ti, pues todavía mejor, porque sentir su presencia junto a ti resulta muy reconfortable, independientemente de quién sea, porque los abrazos simbolizan el afecto, simbolizan el amor, por supuesto, simbolizan el cuidado, la protección, y entonces, si es posible, no estaría nada mal abrazar a alguien que amemos, a alguien que nos da cierta tranquilidad, por decirlo así, y entonces incluso leía también a la psicóloga, a la trabajadora social Catherine Cullen, que decía que a veces cuando no tenía a su gatito cerca, lo hacía con un peluche. Bueno, volvemos al mismo principio del bebé con su biberón, porque se aferra a aquello que le hace sentir seguro. Cuando nos sentimos seguros, no hay, creo, y lo estoy pensando como lo he vivido, no hay algo que nos cause ansiedad. O sea, me siento tan seguro que confío en que mi vida está llevándose a cabo de una manera conveniente, bendecida, protegida. Confío en que el universo está cuidando de mí,
y hasta puedo decir cosas como yo confío, yo confío, yo confío, gracias, gracias, gracias. Y entonces el acto de abrazar, incluso aunque abraces, bueno, no estoy tan seguro que suceda así, pero si imaginariamente abrazas a esa persona que estás pensando en ella, en esa persona, entonces puede ayudar muchísimo a contrarrestar el impulso de autodañarte con los pensamientos negativos. Ahora, cuando yo estaba en la secundaria, tenía un compañero, un gran amigo, que leía mucho sobre, vamos a llamarle psicología, aunque no necesariamente le llamábamos así. Pero mi amigo estaba muy enterado de algunas soluciones que, pues evidentemente, como a mí me las platicaba, pues yo las aprendí, me aproveché de ello y ahorita te platico lo que hacíamos cuando realmente estábamos muy enojados. Bueno, mientras eso llega, ok, pues entonces ya leímos los comentarios, muchas gracias a nuestros queridos amigos. Solamente falta que nos manden algunas estrellitas, que nos digan de dónde nos escriben y cosas por el estilo. Bien, pues señoras y señores, mientras eso sucede, yo voy a ir rápidamente a una pausa y regreso con el colofón de la historia sobre lo negativo de pensar negativo. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Seguramente cuando tienes una emoción atorada, por decirlo así, pues tienes el impulso de hacer cosas que normalmente no haces o incluso esa emoción se repite, no la sueltas, la tienes atrapada o tal vez la emoción te atrapó a ti y te está dañando algún órgano porque no sabemos a dónde van las emociones, o sea, a dónde va el miedo, a dónde va la angustia, a dónde va la ansiedad, a dónde va el resentimiento. Bueno, pues alguna parte de tu cuerpo resulta afectada con estas emociones. Y como no nos damos cuenta del todo, ni tenemos la conciencia suficiente como para decir, fíjate que estoy teniendo un problema. Esto lo platicaba yo con un amigo, te platicaba hace un ratito, en la secundaria. Bueno, la secundaria donde estábamos estaba prácticamente a las orillas del pueblo. Entonces caminabas unos 200, 300 metros y ya estabas en el monte. Y en ese monte teníamos la pandilla, o sea, el grupo de compañeritos que nos juntábamos, teníamos una cueva en la que íbamos a platicar o a decir cosas, a fumar algunos, porque estábamos en la secundaria. Y entonces yo recuerdo que este amigo me dijo, vamos a la cueva. Fuimos y entonces nos paramos justo encima de donde estaba la entrada de la cueva y yo le decía que estaba muy enojado, no me acuerdo por qué estaba muy enojado, alguna novia, no sé, pero me dice, te voy a dar un remedio para que saques el coraje. Y entonces me dijo, grita todo lo que puedas, ¡ah! Y gritábamos y pataleábamos y aventábamos golpes al aire, así como sacar la rabia, es como
una persona que me platicaba que en plena separación, en pleno divorcio, pues tenía mucho coraje, tenía ganas de agarrar al fulano y darle sus moquetes. Y entonces yo le decía, me platicó que él tenía un pequeño gimnasio, tenía una de esas peras o bolsas para pegarle con los guantes de box. Y entonces yo le decía, ponte los guantes y pégale a la pera como si fuera él. Y vas a sacar toda tu rabia para que no te dañe el coraje. Así lo hacía. Entonces podemos gritar con furia. Si no puedes salir a la calle como nosotros salíamos en la secundaria, bueno, pues ponte la almohada en la boca, o sal en tu carro, o vete al monte, o vete a algún lugar, no sé, pero puedes gritar en el patio. Bueno, no es muy común que la gente aquí en Mexicali o en la ciudad salga y grite, porque pues no se ve bien. Inmediatamente te llegan los bomberos y todo el mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor y puedes gritarle a la tele, a tu carro, o imaginarte que le gritas a alguien que no te agrada, o sacar un coraje, o pegarle a la pera, ponerte los guantes, hacer algo, pues porque gritar y patalear y pegar golpes ayuda muchísimo a sacar toda la agresividad, todo lo negativo antes de que nos dañe. Ahora, yo recuerdo que este amigo me decía, ¿qué quieres sacar? Y yo le decía, los celos, el coraje que tenía por alguna razón. Y entonces él me decía, grita, celos, fuera de mí, y va, y así lo hacíamos. Y descubrí muchos años después de que era un buen remedio, porque pues ya las emociones que te van invadiendo cuando eres adulto, cuando ya tienes algunos compromisos, pues me parece que son un tanto más dañinos que cuando joven. Cuando somos jóvenes, bueno, pues por fortuna podemos olvidar pronto, nuestro cerebro no tiene esa historia de dramas y de sufrimiento que nos hacen sentir mal, pero cuando vamos cumpliendo años, bueno, pues las historias, los dramas, las emociones no bien cuidadas, pues como que se van acumulando y nos van haciendo daño, aunque parezca muy sencillo esto que te digo, pero tú puedes decir qué sentimiento, qué emoción quieres sacar, lo que sea, celos, rabia, coraje, culpa, adicciones, enamoramiento fallido, relaciones tóxicas, lo que tú quieras sacar, porque entre más específicos seamos, parece ser que es mucho más eficiente el poder sacar esa emoción que de alguna manera nos está dañando. Y entonces creo que cuando por el otro lado hay gente con la que tú platicas, tú quieres confiarle tus secretos, tus problemas, tus emociones, y como que te quieres desahogar, pero en alguna parte de esta historia me parece hasta cierto punto injusto que le platiquemos a alguien nuestros problemas, como que se los pasamos, ¿no? Ok, hazte cargo de mi problema porque yo no te angustio, te hago que te sientas mal, te quito tu tranquilidad, cuando en realidad, pues, no deberíamos hacerlo así. Más bien, aunque suene muy típicamente romántico, pero no deberíamos de contactar con las personas cuando estamos enojados, porque les pasamos toda la mala vibra, todo el veneno, toda la ira, todo el coraje, toda la negatividad, digamos así. Y entonces, claro, hay gente en la que confiamos lo suficiente como para poder hablar con ellos, descargar un poco y evitar el famoso autodaño. Entonces busquemos a esas personas, pregúntales si quieren hablar de eso, si quieren oír tus problemas, si se pueden comportar como alguien que te ayuda. O sea, yo sé que no es fácil, pero
cuando nos dicen que respiremos y contemos hasta 10, serenidad y paciencia, cuenta hasta 10 para que se te pase el mal humor o esta emoción o este pensamiento negativo. Bueno, yo me contaría hasta 20 porque no todo el tiempo resulta, pero cuando sentimos el impulso de llorar, hay que hacerlo. Cuando sentimos el impulso de gritar, hay que hacerlo. Cuando sentimos el impulso de golpear algo, claro, no a una persona. Hay gente que golpea el refri cuando están discutiendo, y golpea la cama, y golpea el espejo, y golpea la puerta. No me refiero a ese tipo de golpes. Más bien a los golpes que tienen un propósito de ir sacando las emociones negativas antes de que nos dañen. Y entonces aquí cubrimos el tema del programa, que evitemos lo negativo de pensar negativo, porque lo negativo de pensar negativo es que nos hacemos mucho daño físicamente, y entonces no nos aferremos al control, simplemente hay que soltar. Y aquí está un tema para más adelante, cómo aprenderemos a soltar y que no nos dañen las emociones. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo voy a la página de Radioterapia que está transmitiendo en vivo. Bueno, como que ya me acostumbré a hacer esto, o sea, tengo 2 páginas abiertas, una donde estoy transmitiendo y la otra donde estoy viendo la transmisión. Bueno, entonces quiero agradecer muchísimo a Aide Estrella, que nos da su like, Norma Flores, Cristian de la Peña López, Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda, Juani de Luna, Mari García, Verónica Munguía, Enrique Orozco Espinosa, Ceci Sánchez, Carlos Ricardo Martínez Ornelas, Fabi Peraza, Miriam Terrazas, Silver Galván, Verónica Casillas, Abraham González y más los que me van a dar su like ahorita que termine el programa, porque cuando termine el programa siguen llegando mensajes, comentarios y likes y me gusta y todo, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, queridos amigos, ha sido realmente un enorme placer estar con ustedes en esta ocasión. Nos vamos a ver, Dios mediante, el próximo viernes con otro tema que yo espero que te sirva, que te guste y que puedas compartir. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo y hasta el viernes. Si tu mente está cerrada al amor, así verás el mundo, esa es tu percepción. Y aunque quiera darte más, el universo está obligado a respetar tus límites y no podrá entrar si estás cerrado. Las murallas son significados en tu realidad. Pero si quieres ver algo nuevo, los significados se derrumbarán, la energía se acumulará